Vamos con un nuevo episodio de Historias que Sanan, autoestima y amor propio. Aquí hoy queremos abrir este espacio en el primer episodio de estas Historias que Sanan sobre este tema que hemos hablado muchas veces, pero que en lo interno no se trabaja mucho. Y aunque suene como un tema que muchas veces lo hablamos, lo aconsejamos, poco lo instauramos en nosotras mismas. Entonces, cuando lo llevamos a la vida real, se transforma en uno de nuestros procesos más profundos. El autoestima también tiene que ver con esa capacidad que nosotros desde adolescentes pudimos trabajar en ello. Y eso del amor propio no solo significa mirarnos al espejo, sino que también trabajar en otras partes de nosotros mismos. Porque no se trata solo de querernos más, o de pintarnos, o de arreglarnos, o físicamente vernos de una manera para sentirnos bien con nosotras mismas. A veces solo trabajamos en lo superficial y no trabajamos en esas partes internas que tienen que ver también con nuestra actitud, con nuestra personalidad, con nuestra forma de poder accionar o tomar la actitud necesaria para hacer lo que queremos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, Pauli, no nos atrevemos a hacer lo que queremos porque estamos buscando validación, porque otras personas qué van a pensar? Así Y entonces, en base como a la misma sociedad, hemos dejado de querernos o hemos dejado de ser vistas, y la vereda de ser invisible también es una parte que nos ha acompañado como mujeres. Esto no solo como es la recopilación de testimonios que hemos tenido de muchas mujeres, sino que también nosotras nos hemos sentido muy identificadas en ese sentido. Por ejemplo, yo recuerdo cuando pequeña no ser vista. A veces me decían, no, es que tú eres linda, o tú preguntas eso porque quieres una validación, que te digan que te ves bien. Y finalmente yo, por ejemplo, no me sentía bonita. Hoy yo miro esas fotos, recuerdo eso, y claro, sí veo a esa Vale bonita, pero en ese momento no lo veía y no sabía cómo amarme. Entonces muchas veces también depositamos en otra persona que aprenda a amarnos, que esté con esa bolita de cristal en donde tenga que entender cómo amarnos, pero si nosotros no nos amamos a nosotras mismas, ¿cómo esperamos amar al mundo o cómo esperamos que los demás nos respeten y cómo les enseñamos a cómo amarnos? Totalmente. Ahí esa es como una reflexión. Y hoy vamos a hablar desde esa voz colectiva, desde lo que muchas han sentido pero pocas se atreven a decir en voz alta. Sentirse insuficiente, por ejemplo. Aquí pasó un caso, son historias aproximadamente como de personas entre 20, 41 años que recopilamos estos testimonios. Y esto se parece mucho, sentirse insuficiente, esa sensación silenciosa de no ser suficiente como eres, tal cual. Solo por el hecho de existir ya eso es suficiente, pero no lo entendemos, nos cuesta aceptar esa verdad. De pensar que siempre falta algo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, alguien te ha felicitado y tú dices, no, es que no fue suficiente, es que pude hacerlo mejor? Y ¿Te ha como que pasado? sí, absolutamente. Y es como que nos cuesta creernos el cuento, como diríamos de repente, ¿no? Nos cuesta, o a veces en nuestra mente siempre estamos esperando, como decías tú, no solamente la validación, sino también que más personas nos reafirmen eso que estamos esperando, eso que necesitamos. Y aún así, seguimos con esa semillita de que no es suficiente, de que siempre hay algo más, de que nos falta hacer algo más o que nos falta mostrar algo más también. Sí, tal Totalmente cual, de acuerdo. tal cual, Pauli. Y mira, acá estos testimonios nos hicieron como también saber que ellas siempre se comparaban constantemente con el camino de otra persona. O sea, Así es. por ejemplo, mujeres que son mamás o mujeres que no han podido ser mamá, mujeres que deciden no ser mamá, y esa comparación constante en donde a veces como que pensáramos que existe un manual para hacer las cosas, pero no es así. Estamos llenos como de este mundo en donde muchas de estos testimonios se sentían como presionadas por la sociedad, por la Exacto. familia, que cuándo vas a tener hijos, que por qué no quieres tener hijos, que por qué no cuidas bien a tus hijos, por qué no le das el tiempo. Entonces, una sociedad muy exigente. Exigente, y ¿sabes qué? A la conclusión también que hemos llegado respecto a esto, en los procesos de sanación que hemos visto también,
Es que en el fondo no necesitamos eso. Muchas personas están insatisfechas con su propia vida y se dedican a esto, a criticar otras vidas. Así es. A veces no han construido nada y se dedican solo a criticar porque su vida es insuficiente, porque realmente su vida no están satisfechas con su vida y critican, y por eso también hoy existe mucho el hater en redes sociales. Pero esta invitación de este testimonio o de esta recopilación es que dejes de compararte, mirar hacia afuera buscando una validación o incluso el valor, la felicitación, como decía la Pauli. Aprender a elegirte, algo que suena tan simple, pero Pero que es cuesta, tan difícil. cuesta integrarlo. Muy difícil. Y muchas veces implica como soltar vínculos que no te están sumando. ¿Cuántas personas, cuántas amistades, familia te critican por lo que haces, por lo que no haces? O sea, la invitación, por favor, es que tú no le debes explicaciones de tu vida a nadie. Hagas lo que hagas. En lo personal, yo a veces comparto ciertos extractos de mi vida, de algunos momentos, situaciones, pero jamás comparto todo, porque esa totalidad es solamente la que integro yo, y eso lo viví yo, en mi piel. Entonces también quiero dejarte como esa reflexión a ti, porque en el fondo todo esto nos habla de la falta de amor que tenemos a nosotras mismas, la falta de desconexión. Y esa desconexión con nosotras mismas es la que nosotros vamos como invalidando nuestro propio valor, nuestra propia existencia, o esa esencia que a medida que vamos conectando con nuevas versiones, también conectamos con esa esencia única, auténtica, sin esperar esa validación del exterior. Sin expectativas también, ¿no? Exacto, exacto. Entonces eso también te hace libre. Y desde ese lugar quiero hacerte una pregunta, Pauli, y también a todas las que nos están escuchando. ¿En qué momento dejaste de reconocerte a ti misma? ¡Wow! Fuerte pregunta, profunda pregunta. Y es muy cierto, Vale, yo creo que esa pregunta es muy importante que en algún minuto de nuestra vida todas la pudiéramos hacer, ¿sabes? Porque la mayoría de las veces no hay solo un momento, no es un quiebre evidente, pero es algo que nos pasa de forma silenciosa, de a poco, es un proceso interno, como decías tú también, pero que en algún minuto es importante ponerlo enfrente, ponernos a mirarlo y a entender que somos dueñas de nuestra realidad y no dejarle ese poder a los demás, ¿cierto? Porque cuando empezamos a postergarnos, cuando dejamos de escucharnos hacia nosotras mismas, cuando comenzamos a priorizar lo que otros esperan de nosotros, como hablábamos justamente del tema de la sociedad, vivimos hoy en día en una sociedad que es muy exigente, que espera mucho de nosotras, pero que sin embargo, como decía la Vale también, siempre estamos mirando para el lado, siempre la crítica y la observación es hacia el lado. Como decimos de repente por ahí, el pasto de al lado siempre es más verde. Entonces siempre tenemos una observación y una fijación con lo que hace el otro. Cuando llegas a cierta edad, la gente empieza, bueno, ¿y cuándo te vas a casar? Y cuando ya te casas, y bueno, ¿y los hijos cuándo? Y cuando tienes uno, pero el otro, el hermanito, ¿cómo vas a tener solo uno? Y cuando tienes mucho, bueno, pero ¿hasta cuándo vas a tener hijos? O sea, y entonces somos criticadas por todo, somos criticadas desde que nacemos, somos criticadas casi por existir. Entonces, ¿qué nos está pasando? De verdad que es un tema súper complejo cuando nos ponemos a analizarlo de esa forma. Y es ahí que casi sin darnos cuenta, de repente nos empezamos a alejar más de quiénes somos que desde las otras personas que realmente nos cuestionan y que nos hacen daño. Entonces el trabajo es al revés. Hoy día yo tengo que ser consciente de qué vínculos realmente son los sanos, qué vínculos realmente me fortalecen, me hacen bien, me aportan, y desde esa vereda entonces yo puedo aprender a poner límites sanos para no perderme yo misma. Y es preferible en ese camino que vas a perder, hay que decirlo, hay que ser honesta también, vas a perder mucha gente en el camino, vas a perder ciertos vínculos, pero lo más importante es que no te vas a perder a ti misma, ¿ya? Eso es súper, súper importante. Y también desde esa mirada, justamente desde esa mirada terapéutica que hacemos nosotras acá, no solamente en estos episodios, en este podcast que estamos creando acá con mucho cariño, sino también desde lo que hacemos día a día
nosotras, como decía la Vale en un inicio, desde las terapias que hacemos, desde eso que nos encanta entregar, ya sea desde el conocimiento, pero sobre todo desde nuestra experiencia, que es lo más importante y es lo más genuino que tenemos hoy día para entregarles y compartir con todas ustedes, porque todo lo que hacemos es de nuestra propia experiencia. Y desde ahí entonces hay muchas heridas que vamos viendo a raíz de estos testimonios, de todas las mujeres que hemos atendido desde que estamos en este camino, ¿cierto? Y que hoy vamos viendo todo ese reflejo de los problemas que hay de autoestima, de amor propio, ¿cierto? De todas estas heridas que hoy vemos y que son heridas que no nacen en la época adulta. O sea, que más bien nos damos cuenta nosotras de adultas, pero que son heridas, como decía la Vale, que se gestan en nuestra niñez, en nuestra infancia. Y qué increíble cómo ciertos episodios nos van marcando de manera tan profunda y que eso solo lo vemos cuando grande. ¿Y cómo lo vemos? En los vínculos. Los vínculos, las relaciones de pareja, sobre todo, es uno de los vínculos más importantes en la vida para aprender a conocernos, porque la pareja nos refleja todo eso que nosotros tenemos que trabajar, todo eso que tenemos pendiente. Y es ahí, no sé si estás de acuerdo con eso, Vale, que es justamente en los vínculos de pareja donde se van activando todas esas heridas y se van activando todas esas alarmas que uno dice: hey, esto que me pasa no me gusta, esto me hace mal, ¿por qué me está pasando esto? Y entonces se actúa como un espejo donde te va reflejando todo eso que tú tienes pendiente de trabajar. Totalmente. Entonces son cosas que cuando empezamos a mirar nos damos cuenta que son cosas que han pasado en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, han sido distintos momentos de nuestra vida que nos han podido marcar con ciertas situaciones, con personas, con palabras, con hechos concretos, y que en algún momento, obviamente, esa información se va a nuestro inconsciente y es bloqueada, no para que no la saquemos nunca más, sino que para que podamos seguir avanzando en la vida, ¿cierto? Entonces, son esos momentos, como decías tú, donde no nos sentimos vistas, donde no nos sentimos importantes, donde no nos sentimos validadas, o simplemente no nos sentimos suficientes como mujer, como persona, no nos sentimos amadas también, que es un tema muy importante. Y es desde ahí justamente que empezamos con esas creencias de no soy suficiente, tengo que hacer más para que me quieran, para que me vean, para que me reconozcan. O no puedo mostrarme tal cual soy porque puede pasar algo, porque me pueden criticar, porque me pueden decir algo, porque la otra persona se puede alejar, porque me pueden dejar, porque me pueden abandonar. Y así hay tantas creencias, tantas cosas que si no las vamos trabajando, nos van a acompañar siempre en nuestras relaciones, y no solamente relaciones de pareja, relaciones de amistades, relaciones con la misma familia. De repente es triste cuando uno toca estos temas en terapia, no sé si te pasa, pero cuando uno se da cuenta que a veces los vínculos más tóxicos no son con la pareja o no son con los amigos, sino que están en la propia familia. ¿Te ha pasado eso? Qué increíble. Y esto es lo peor, porque exacto. En el fondo esa es tu base, es tu zona de protección, de contención. O sea, la familia debería ser esa base para que tú te sientas protegida y segura, no importa contenida. lo que pase afuera, sino que ya tienes esa seguridad de esa base familiar. Y muchas veces la familia tú la encuentras fuera de tu clan familiar. Así es. Y eso es lo que hoy también se trabaja mucho a nivel de nuestras raíces, del transgeneracional, por ejemplo, para entender un poquito nuestra vida de adultas. Así es, absolutamente, porque todas estas cosas nos van acompañando profundamente en nuestras relaciones, en nuestra forma de vincularnos justamente, y sobre todo en la relación que tenemos con nosotras mismas, que es lo más importante. El diálogo interior. El diálogo interno, tremendo. Es que ahí tenemos muchísimo material para otros capítulos, chiquillas. El diálogo interno, el cómo nos hablamos, como esa vocecita que tenemos acá. Pero hay muchas cosas importantes que tenemos que estar constantemente analizando, midiendo, observando, porque esa necesidad que tenemos, que muchas veces es intrínseca, de estarnos comparando entre nosotras, ¿cierto? Por lo que hablábamos ya de esta sociedad que nos exige y las expectativas de esta sociedad, y ahí nos detenemos un poco cuando empezamos como el cómo deberíamos ser.
Y aquí es como cuando lo relacionamos en la astrología al bendito Saturno, el deber ser, ¿cierto? Lo que socialmente es correcto, lo que socialmente yo debería hacer según la edad, según mi experiencia, según lo que el resto hace. Y así es como no nos dejamos de comparar una y otra vez. Y eso hacia adentro hace que también nos vamos sintiendo cada vez más insuficientes y que necesitemos nuevamente esa validación externa. Por ende, se va volcando como un círculo vicioso donde yo voy necesitando esa retroalimentación de los demás, esa validación para sentir que sí soy suficiente, ¿no? Es todo un tema, la verdad. Ahora, junto con eso, es importante también decir que cuando nos volcamos hacia lo que socialmente es correcto, también finalmente nos estamos abandonando a nosotras, nos estamos dejando de mirar hacia nosotras mismas. Entonces estamos creando o incluso muchas veces integrando una versión que en realidad no es una versión nuestra, es una versión que no nos corresponde, que no nos pertenece. Entonces, el trabajo puntualmente acá es dejar de compararnos y obviamente esto no surge de un día para otro, es con un trabajo consciente, un trabajo acompañado, un trabajo que requiere tiempo, es un proceso el poder comenzar a volver hacia nosotras mismas. El trabajo es hacia adentro, ¿cierto? Exacto. Y eso es algo muy, muy importante, el aprender a elegirnos. Qué cosa más importante y qué cosa más difícil, Dios mío, el aprender a elegirnos, chiquillas lindas, porque de verdad que eso hoy en día es lo que más nos cuesta. Elegirnos incluso cuando nos dé miedo, cuando nos sintamos culpables, cuando eso incluso implica poner los límites, ¿cierto? En todo tipo de vínculos, de parejas, de amistades, de trabajo, de familia, como ya lo decíamos, ¿cierto? Y simplemente aprender a soltar eso que ya no nos hace bien, porque cuando no nos elegimos, terminamos obviamente mendigando ese amor en todas partes, y tratando de encontrar afuera lo que realmente está dentro de nosotras, ¿cierto? Entonces, eso a veces se ve como quedarnos pegadas en esas relaciones que sabemos que son tóxicas, que sabemos que nos hacen mal, en esas relaciones que nos hacen sentir que no somos suficientes, donde aceptamos menos de lo que realmente merecemos, donde nos vamos quedando calladas también por miedo a incomodar, por miedo a no hacer mal a la otra persona, simplemente por miedo a que nos dejen, a que nos abandonen, ¿cierto? O esperar a que alguien más venga a llenar ese vacío, ¿ya? Eso O a molestar. ¿cierto? Muchas como, no, disculpa, es que no te quería molestar, es que disculpa, te molesté. Eso también Eso, es un diálogo hacia nosotras mismas como de invalidar nuestro exacto. merecimiento, nuestra abundancia y el aprender a elegirnos y a volver a ti, a volver a ti. Así es, porque el amor se construye desde dentro, el trabajo va desde dentro hacia afuera y aquí es donde empieza justamente el verdadero camino de sanación. Un camino que, como siempre lo hemos dicho, no es lineal para nada, es un proceso y es casi Un como una boomerang, montaña rusa, boomerang. absolutamente, donde muchas veces estamos en la cima y estamos felices por lo que aprendimos, por lo que sentimos y de un momento a otro volvemos a estar abajo, donde nos toca valga la redundancia, tocar fondo y entender qué cosas tenemos que seguir trabajando, qué cosas tenemos que seguir mirando, dónde tenemos que poner más atención y dónde tenemos que enfocarnos, ¿cierto? Para salir de esos patrones que muchas veces repetimos y por fin poder transformar nuestra vida en su totalidad. Y entonces, desde este lugar también es importante y nos gustaría compartir algunas recomendaciones que son muy simples, pero a la vez que son muy poderosas, y eso es muy importante. Primero, observarte sin juicio. Pucha que nos cuesta, ¿no? Tremendamente nos cuesta, pero la vida, diría yo. Observarnos Somos sin juicio. ahí disculpa Pauli, somos nuestra peor y mejor amiga, Así es. literal. Absolutamente. Somos nuestra peor enemiga, en realidad, total, ¿no? Y empezamos cuando observamos eso, empezamos a lo que decíamos recién, a este diálogo interno. Cómo nos hablamos, con esa vocecita que todos tenemos aquí dando vuelta todo el día,
y esa vocecita interna de cómo nos tratamos. Porque muchas veces somos conscientes de cómo tratamos al otro, cómo tratamos a los demás, pero cómo nos tratamos a nosotras mismas. ¿Cuál es el diálogo que mantenemos todo el día con nosotras mismas? ¿Cuál es ese diálogo que refuerza nuestra autoestima o por el contrario la minimiza y la va tirando para abajo? ¿Cierto? Segundo, validar nuestra historia. Validar nuestra historia con todo lo que ha sido, con todo lo que ha significado, con todo lo que hemos vivido, con toda la experiencia, porque obviamente tiene no solamente un aprendizaje, sino que tiene un sentido profundo y también tiene un propósito en nuestra vida. Tercero, cuando aprendemos a comunicarnos, pero en la comunicación yo sé que hay varios factores importantes y lo hablábamos el otro día justamente de los tipos de lenguaje. ¿Te acuerdas que el lenguaje no solamente es verbal, no solamente es lo que yo expreso en palabras? Hay muchos tipos de lenguaje. Hay un lenguaje que es no verbal, un lenguaje corporal, desde cómo yo acciono y reacciono muchas veces frente a ciertas situaciones, a comentarios, a personas o lo que sea. Pero lo más importante es entender que nadie puede adivinar lo que tú sientes, nadie adivina lo que te pasa y que tú tienes que hacerte responsable finalmente de comunicar a la otra persona esto que te pasa, esto que te ocurre, si te sientes bien o te sientes mal. Y ser responsable de eso, y eso es parte también de poner los límites, yo creo, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo. Sí, de parte como del crecimiento, esa como comunicación kinésica Exacto. que tiene que ver con el gesto, con el tono, con tu mirada, con tu forma de expresar. A veces queremos comunicar algo o tenemos tantas emociones que no sabemos qué decir. Absolutamente. Y por último, diría también que lo más importante es conectar contigo misma. Y esto de conectar contigo misma de repente suena simple, pero no lo es tan simple. Conectar, hay muchas formas de conectar contigo misma, pero principalmente es dándote un tiempo de calidad. Y que es algo que nos cuesta, porque muchas veces somos capaces de darle mucho tiempo al resto, pero cuando tenemos tiempo para nosotras mismas, es un tema que no deja de ser, es un tema muy importante, que nos demos tiempo de calidad, tiempo a solas, tiempo tranquilas, pero no para estar solas, sino para aprender a disfrutar de nuestra propia compañía. Y en eso está el darse un tiempo de... no sé, de hacer cosas de repente como escribir, por ejemplo, si no eres capaz de poner en palabras eso que sientes, eso que te pasa, escribirlo y sacar a ese papel todo lo que llevas dentro, todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo que quieres expresar y que muchas veces te cuesta, ¿no? También, por ejemplo, meditar. Yo sé que acá en la comunidad hay mucha gente que le gusta meditar, pero hay otros también que les cuesta, sobre todo los que tenemos mucho aire en nuestra carta natal, el meditar, para que les cuento cómo nos cuesta, pero ahí vamos, hacemos el intento, ¿no? Y Y bueno, hay otras formas igual. O exacto, sea, expresar, por ejemplo, comunicar no solo significa verbalizar o escribir. A lo largo de la historia, los diarios de vida han sido muy exacto. sanadores, reveladores, para poder sanar, integrar a través de la escritura. Entonces estamos conectando con nuestras emociones, también con nuestra mente y cómo podemos proyectar eso para liberarlo finalmente. Pero también existe la expresión del baile, el canto. Existen otras maneras. Así Inclusive es, algunos no saben qué decir y se van a una montaña y gritan, ¿cierto? simplemente para liberar eso. Pero busca la forma que te acomode a ti, porque los 5 o 10 pasos no existen. Exacto, Los no hay pasos, fórmula mágica. los pasos que le sirven a la Pauli no son los mismos que me sirven a mí, entonces por Absolutamente. eso acá también hablamos de una manera genérica para que tú te sientas identificada y en el fondo entender que tú misma tienes que autoconocerte y por eso es que también la temática de nosotras siempre es en pro de conocerte, el autodesarrollo, el conectar con tu propósito o múltiples propósitos. Exacto, el autoconocimiento justamente que es la clave, es lo más importante y es justamente una de las cosas que queremos abordar principalmente en estos episodios, el autoconocimiento, todo parte por nosotras. ¿Y cómo hago entonces para autoconocerme? Hay infinitas posibilidades y acá justamente con la Vale es que estamos creando esta hermosa comunidad hoy día, estamos acá transmitiéndoles parte de estos testimonios, parte de nuestra propia experiencia también en todo lo que hacemos y sobre todo en herramientas
que son muy enriquecedoras para este autoconocimiento, como por ejemplo una lectura de carta natal para aprender a conocerte a ti misma, un informe numerológico también para aprender a conocerte a ti misma, a lo que necesitas, lo que buscas, cuál es tu propósito, cuáles son tus maneras de relacionarte con el mundo, con los demás, con eso que quieres. Qué cosas son las que buscas, qué es lo que no te gusta, cuáles son tus zonas seguras, cuáles son tus miedos, tus apegos y tantas cosas que puedes descubrir en estas sesiones uno a uno con nosotras. Pero lo más importante y por último, el llamado que hacemos hoy día es a ser compasivas, ¿cierto, Vale? A ser compasivas con nosotras mismas, porque pucha que somos buenas para criticar. Pero como decíamos, esa vocecita interna, el diálogo interno es lo que más nos cuesta bajar el volumen de esa crítica. Más allá, como si no tuviéramos suficiente con todo lo que nos critica la sociedad, como para más encima tener esa vocecita interna todo el día. De ti misma, criticándote a ti misma, ¿no? De todas maneras, pero entender que este es un proceso, así que también es parte del camino, ¿cierto? Así que lo más importante es ser consciente de que tenemos que trabajar en nosotras mismas. Por supuesto. Oye, gracias, Pauli, porque siento que ahí tratamos de integrar todos los testimonios que recopilamos, que se parecían, en donde también dimos algunos extractos, ejemplos que ya vamos a ir profundizando en próximos episodios. Y por supuesto dejarlos desde ya invitadas, que nosotras somos terapeutas, nos dedicamos a varios ámbitos con herramientas holísticas, carta natal, numerología, como decía la Pauli, también sanación desde el árbol familiar y otras herramientas que te pueden servir, que nosotras hemos experimentado, que también hemos puesto a disposición para muchas mujeres también. Y bueno, algunos hombres también que se han querido aventurar. Que se han ido animando en el último tiempo. Exacto, súper, súper. Así que también la invitación es a toda la familia, a todas las personas que nos estén escuchando. Entonces, desde aquí nos despedimos, Valesca de Espacio Integral y Paulina de mujeralmaluna.cl. Con mucho cariño, este episodio para ustedes. Así que nuevamente reiteramos la invitación a suscribirse aquí al canal, a activar la campanita, activar las notificaciones. No se pierdan por nada del mundo los próximos episodios, las próximas novedades. Y aquí estamos felices de escucharlas. Déjenos comentarios si te reflejaron en realidad con alguna historia. Exacto, compartan esas historias con nosotros. Déjenos comentarios de si se sienten identificados o no con todas estas cosas que hablamos hoy día, para que así podamos también abordarlas en los próximos capítulos. Eso, un besito gigante, un abrazo enorme, cuídense y nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos, chao, chao.